Buenas tardes, bienvenido a una nueva entrevista de nuestra serie de entrevistas en FEBET. Hoy día tendremos a Verónica Santelices y David Torres Ibarra como invitados en nuestra entrevista. Muchas gracias por participar en esta instancia y en esta serie de entrevistas que estamos haciendo en FEBET. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestros invitados y luego vamos a comenzar la entrevista. La entrevista en esta instancia se va a centrar sobre un paper titulado College Admission Test and Social Responsibility, que fue escrito por Koljatic, Silva y Ciresi. Dos de esos autores son chilenos. Y ese paper fue publicado en Educational Measurement Issues and Practice y tuvo muchos comentarios. Y uno de esos comentarios fue escrito por Verónica y por David. Ese paper está de alguna forma relacionado con Chile. Bueno, todos los autores son chilenos, entonces hay harta inspiración y como referencia a lo que ha pasado en Chile con los test usados para la admisión universitaria. Y queríamos hacer una entrevista centrada en la respuesta que Verónica y David dieron a ese paper y en general sobre el tema del paper. Entonces, Verónica Santelices, profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Educación, Métodos Cuantitativos y Evaluación de la Universidad de California, Berkeley. Verónica, ingeniera comercial de origen, con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Políticas Públicas del Goldman School of Public Policy de la Universidad de Berkeley también. Verónica ha realizado gran parte de su investigación en el área de políticas educacionales, con importantes trabajos relacionados con el sistema de admisión universitaria en Chile. Verónica también es parte de una mesa técnica de la Subsecretaría de Educación Superior del MINUC para el sistema de admisión universitaria. Excelente invitada. Muchas gracias, Verónica, de nuevo por participar. David Torres Ibarra, profesor asistente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor de la Escuela de Educación de la Universidad de California, Berkeley, y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. David ha participado como profesor asociado también en el área de investigación de MIDUC, y sus áreas de interés son el modelamiento de variables latentes, los fundamentos teóricos de la medición en ciencias sociales y la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la medición en educación. David se desempeñó como director de tecnología de información en el Berkeley Evaluation and Assessment Research, BEAR Center, y actualmente participa también de esta mesa técnica de la Subsecretaría de Educación Superior de MINUC para el sistema de admisión universitario. David, también muchas gracias, es un honor tenerlo a ambos súper, es un honor tener gente súper preparada, conocedora y que ha aportado tanto, así que muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias por la invitación, súper interesante estar acá con ustedes conversando. Ok, entonces, partamos sobre el paper, College Admission Test and Social Responsibility. Profesor Koljatic y la profesora Silva, ellos han sido académicos chilenos que han escrito harto sobre el sistema de admisión universitario en Chile. Ellos escribieron un capítulo, de hecho, en un libro editado por María Elena Oliveri sobre políticas de admisión universitaria en Chile. Han escrito un montón de papers relacionados con la PSU, con la prueba de aptitud, en su momento cuando fue la transición de la prueba de aptitud a la PSU. Y bueno, Steve Ciresi, él también, bueno, Steve Ciresi es bien famoso en general en el mundo de la evaluación educacional. Full disclosure, Steve Ciresi es mi advisor, así que hay ciertas relaciones cruzadas en esta situación. De hecho, también he trabajado con la profesora Mónica Silva, así que conozco un poco de cerca cómo fue que se gestó este paper que escribieron. Y en este paper ellos hicieron el caso de traer el tema de la responsabilidad social empresarial en el mundo de los test para la admisión universitaria. Hicieron como la conexión entre lo que se conoce como ciertas etapas en cómo las empresas van tomando más conciencia de la necesidad de tener cierto grado de responsabilidad social en su tarea, y hicieron el cruce con cómo esto podría pasar en la industria de los test estandarizados. El paper
se hizo un llamado para que recibiera comentarios, recibió un montón de comentarios, súper interesantes todo. El tema se da también en el contexto de la Universidad de California, que dejó de usar test estandarizado y que había un movimiento en Estados Unidos súper grande de volver opcional el uso de test estandarizados para la admisión universitaria. Y en el caso de Chile, nosotros tenemos nuestra propia historia con la PSU, también con el boicot que tuvo la PSU hace el 2020, si no recuerdo bien, 2020, sí. Que fue bastante complejo y bastante único también, que hasta donde tengo entendido no había otra reacción tan evidentemente en contra de un test estandarizado como la que hubo acá en Chile. De hecho, cuando yo le comentaba a mi advisor Steve sobre esta situación, en algún momento le compartí unas fotos de la protesta y Steve lo colocó en su Presidential Address de NCME y eso igual generó un cierto impacto y eso entiendo que fue lo que inspiró también a la profesora Mónica y el profesor Mladen a escribir este paper junto con Steve. Entonces, mi primera pregunta para ustedes, Verónica, David, ¿qué los motivó a que responder el paper de Koyaltek y el Viceresi? ¿Qué ideas le parecieron importantes de ese paper? Partimos por Verónica, para partir la respuesta. De acuerdo. A mí en lo personal, Sergio, la discusión respecto de pruebas estandarizadas, el uso de pruebas estandarizadas y admisión en la práctica ha tenido a lo largo de mi historia quizá académica mucha resonancia, este paralelo entre lo que pasa en Estados Unidos, no necesariamente paralelo, pero sí caminos que van siguiendo con la historia en Chile. Entonces, un poco por donde yo hice el posgrado, que fue en Berkeley, y mi conexión con Chile, el desarrollo en ambos lugares, la discusión en ambos lugares ha estado permanentemente presente y conectada. Entonces, ver la discusión en un journal, en una revista especializada, que leemos mucho, que tiene impacto bastante amplio en el mundo en el que nos movemos, digamos, haciendo referencias explícitas a Chile, me pareció interesante, proponiendo ideas que eran novedosas, pero a la vez provocativas, también me parece interesante. Esta mezcla de autores, ¿cierto? Como propias del mundo norteamericano, pero también muy propias de lo que es nuestra discusión local. Tocaba muchas cuerdas al mismo tiempo, digamos, y poder participar de la discusión nos pareció entretenido, estimulante y por lo menos en el caso nosotros pensamos que creo que teníamos algo que aportar por las distintas situaciones en las que habíamos estado involucrados con la discusión de una u otra manera antes, digamos. David. Bueno, para complementar lo que decía Verónica, simplemente decir que era una oportunidad, como ella decía, en un journal que es muy visible, una discusión álgida, un tema que es de un gran impacto público, tanto en Estados Unidos como acá en Chile. También Verónica y yo nos conocemos hace tiempo, pero no habíamos colaborado en un escrito previamente, así que esto se presentó como una muy buena oportunidad de discutir respecto a estos temas y ponerlo en un documento que es lo que ustedes pudieron leer. Claro. Y bueno, al traer el tema, o sea, al traer el tema de la responsabilidad social corporativa, que sería como la traducción directa de cómo ellos lo pusieron, o como responsabilidad social empresarial, quizá que es como más se conoce en términos más coloquiales. A mí me parece interesante de atraer la expresión responsabilidad social. Entonces, ¿creen que fue correcto traer esa expresión de responsabilidad social en el caso específico de Chile? Porque eso de alguna forma está indirectamente diciendo de que no ha habido responsabilidad. Y eso igual es como una acusación bastante más específica. Entonces, ¿están de acuerdo con que esa sea la expresión a usar, de hablar de responsabilidad social en el caso de las pruebas de admisión universitaria? Bueno, yo, a ver,
Yo al menos no lo leí, yo no lo leí de esa manera. La idea de la respuesta en el fondo, aquí Verónica también puede obviamente decir si quizás esto no está tan alineado con como lo pensó ella, pero cuando ellos presentaron este artículo que problematiza la relación entre, pongámoslo así, actores técnicos asociados al mundo de la evaluación con la sociedad en general, y cómo esa relación entre grupos que son responsables, e insisto, el rol técnico juega un rol importante, tiene un punto importante a considerar acá con la sociedad en general, es una fuente de tensión hoy en día. ¿Cuáles son los criterios? ¿Quiénes deberían poder opinar? Es algo que está siendo discutido en múltiples partes, hay distintos intereses, énfasis, y mi lectura, al conversarlo con Verónica, es que la propuesta que estaban haciendo los autores del paper original era una propuesta provocativa. Él estaba tocando temas que son muy relevantes, estaba visibilizando discusiones que es necesario tener, y que la manera en que ellos estaban proponiendo moverse hacia adelante, tomando esta idea de responsabilidad social empresarial, era algo que a nosotros al menos no era lo que nos saltaba a la mente, cuál era el camino a seguir o los pasos. Y por eso, en un tono bastante propositivo, nuestra respuesta recoge las temáticas y preguntas que ellos levantan, pero nosotros hacemos nuestra, podemos decir, contrapropuesta de cuáles serían los puntos a seguir. Claro, en ese sentido, la lectura que nosotros hacemos en la práctica de la propuesta, sobre todo pensando, ¿cierto?, en Mladen Koljetic, que viene de una escuela de administración, y Mónica Silva ha trabajado, si bien estaba especializada en medición educacional, Mónica ha trabajado rodeada por el ámbito de la Facultad de Administración y Economía de la UC, ¿cierto? Por lo tanto, a mí me queda bien cerca, es la facultad donde yo estudié mi pregrado. Yo entiendo que se están refiriendo a un modelo que aplica específicamente a empresas del mundo privado, ¿cierto? O con intereses más en esa lógica, que queda a lo mejor bien cerca de lo que es la experiencia norteamericana en testing y en el diseño de pruebas, ¿sí? Y creo que es un concepto, es una innovación, es una forma de entender el proceso diferente, y que en la práctica se hace cargo un poco, creo yo, en lo que están tratando de hacer mi explicación, del tema de las consecuencias sociales, ¿cierto? Que a la luz de los estándares hoy día ha sido más relevada que anteriormente en la historia. Usan ese modelo, digamos, más de la empresa privada para hacerse cargo de posibles consecuencias negativas o externalidades negativas o situaciones complejas, digamos, para el mundo privado que está a cargo del diseño de pruebas. Nuestra discusión, nuestra apreciación, al conversarlo con David, es que en Chile ese modelo en la práctica es diferente. No tenemos el modelo de la empresa privada a cargo del diseño y la implementación de pruebas, no en el modo en que se hace en Estados Unidos, al menos, digamos. Podemos discutir qué tan privado, qué tan público es, pero por el momento lo que tenemos son instituciones públicas a cargo de medición educacional, por lo menos a gran escala, pensando en el CIMSE particularmente y en la PSU. Y en ese sentido es que hablamos de responsabilidad social. No para decir, yo creo que en ningún caso con David intencionamos el título o el concepto para decir que no hubiese responsabilidad social. Podemos discutirlo, podemos conversarlo, pero no es algo que estuviese dentro de nuestro mapa o nuestras intenciones al describirlo así. Más bien el contrapunto era público-privado, ¿sí? Esa era la mirada que nosotros queríamos hacer, y el tono, la diferencia que queríamos, dado que ya estábamos hablando de situaciones que habían ocurrido en Chile, la diferencia que queríamos poner con la situación de Estados Unidos en particular. Ah, ok, perfecto. Claro, o sea, si entiendo bien, la diferencia que hicieron es que el concepto de responsabilidad social empresarial aplica más bien al mundo privado, pero en muchas instancias en donde en realidad los test vienen de entidades públicas, entonces no aplica directamente lo que ellos decían cuando un test viene de una entidad pública. Pero ahí me queda un poco la duda, porque claro, en Chile hay muchos test que se generan desde universidades o desde instituciones que podrían ser públicas, pero que también hacen licitaciones, etcétera. Pero igual en el sistema universitario chileno es bastante privado al final, o sea, no porque sea que venga de una universidad va a ser menos público, o sí, no sé.
No estoy seguro si estoy entendiendo la pregunta porque te está refiriendo al financiamiento de la universidad. El punto creo que de nosotros era bastante más acotado en términos que, por ejemplo, la parte del foco del artículo original que motivó la respuesta tiene que ver con cuestionar el rol que han tenido en la evaluación estandarizada en Estados Unidos entidades como ETS, por ejemplo, que fue muy visible. De hecho, algunas de las respuestas de miembros históricos de estas instituciones es mucho más fuerte en ese sentido. Y el artículo original lo que está presentando está tratando, aquí, bueno, ellos podrían decir quizás que no lo estoy caracterizando correctamente, pero la lectura que yo hice fue al poner en la misma panorámica lo que está ocurriendo en Chile y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, discutirlo en términos de las lógicas que tienen cuando tienes empresas privadas que están a cargo de esta aplicación y proponer una salida, decir, mira, la manera en que podemos solucionar esta tensión que hay respecto a este dominio entre la sociedad en su conjunto y los distintos actores que están involucrados directamente, es siguiendo un modelo corporativo de responsabilidad social. Y esa es la parte que nosotros decimos, mira, es importante hacer hay algunas distinciones, nosotros creemos que en realidad los pasos a seguir tienen que ver entendiendo que, y esto es un punto que está en el artículo, cuando tú estás haciendo evaluación a gran escala, el impacto es un impacto, comparable a un impacto muchas veces de política pública, tiene un énfasis muy distinto a lo que puede ser un producto comercial como ellos ocupan explícitamente el ejemplo de Nike. Entonces, tomar como guía el modelo de responsabilidad social empresarial, para nosotros nos parecía que se quedaba un poco corto y es por eso que escribimos en esta otra línea. Claro. Claro, y yo creo que la discusión, más allá de quién financia o no financia la prueba, o quién es el responsable de administrarle, recoger los datos, digamos, si tú quieres, yo creo que el énfasis que ponemos con David sigue siendo muy fuerte en términos de responsabilidad social, para un sistema de medición a gran escala, particularmente para una prueba de admisión como la que tenemos en Chile, que es un proceso de admisión centralizado, con muchas consecuencias para los estudiantes, en que hay expectativa de parte de la familia, expectativa de parte de los estudiantes, van a haber consecuencias con respecto a las oportunidades de estudio, oportunidades además de financiamiento en Chile. Por lo tanto, el financiamiento no lo consideramos como una variable relevante. El centro de nuestro argumento estaba en las responsabilidades que tenía el proceso de medición a gran escala, que creemos que son súper importantes en la práctica. En ese sentido, a lo mejor uno quisiera enfatizar más las similitudes con el argumento original de Chirechi, Silva y Koljetic, más que diferencia en ese sentido. Yo creo que en el caso de nosotros, del argumento que hacemos con David, queremos enfatizar aún más esa perspectiva. Ok. Y bueno, mirando en perspectiva lo que sucedió en enero de 2020 con las protestas en contra de la PSU, y dado de que aparece varias veces, o sea, que está presente en el origen, digamos, de este paper, casi sabotaje, digamos, que tuvo, ¿cuáles creen ustedes que en general entonces fueron los factores que desencadenaron esas protestas? ¿Creen ustedes que tiene que ver con no sé, las ideas que mencionan en el paper relacionadas con responsabilidad social empresarial o no? ¿O con su tesis que es más bien sobre cómo se está haciendo el análisis de los test como política pública? ¿Ven alguna relación entre esas protestas que se originaron y la tesis que ustedes plantean? Bueno, yo creo que es importante contextualizar que las protestas de enero del 2020 ocurren en una situación bastante atípica de lo que ha sido la historia reciente del país, un clima inusual, las expresiones de descontento que se dieron, se visibilizaron durante la aplicación de la prueba en enero del 2020, me parece bien excepcional. Y comentar que, haciendo memoria del tipo de demandas que eran presentadas cuando se verbalizaban por parte de los voceros,
involucraban cambios que, al menos a mi juicio, van mucho más allá de la prueba de admisión. Es más, yo caracterizaría que dentro de las demandas la característica del sistema de admisión son una pequeña coma en torno a demandas que involucran repensar el sistema educacional completo y, por supuesto, el sistema universitario como parte de eso. Entonces, el hacer una relación uno a uno con respecto a lo ocurrido en enero del 2020 y la prueba de admisión, al menos me queda un poco grande, la verdad, pensando en eso, que había un contexto inusual y además el que las demandas, insisto, yo creo que son muchas veces visibilizadas en torno al tema de la admisión, pero que son demandas que claramente tienen que ver con elementos mucho más grandes que la prueba en sí misma. No sé cómo lo ves tú, pero... Sí, yo creo que no necesariamente quisiéramos a lo mejor negar las consecuencias negativas o la percepción en la práctica que rodea a la prueba de admisión en sí misma. Yo creo que eso puede ser algo que existe en examinado, en estudiante, en algunos sectores de la sociedad. Pero no necesariamente, pero me parece que en ese periodo particular hubo una forma de manifestarse en general socialmente, digamos, y esto estuvo en línea con esa forma más generalizada. Probablemente es también un poco en línea con lo que dice David, que es en consonancia y resuenan, digamos, dificultades o disconformidades que puedan haber con el sistema educacional más en general, las que también se traducen y se expresan en este proceso y en este periodo, digamos, no es solo y exclusivamente a raíz de la prueba estandarizada, pero ahí se cataliza un montón de sentimientos que es más fácil que se expresen de manera más extrema, digamos. Y pensando en la respuesta, nosotros comentamos, la universidad en Chile y el acceso a la universidad representa para las familias, según lo entendemos nosotros, un paquete completo de esperanzas, anhelos, tiene un significado que es muy sensible para muchas familias y como te mencionaba, creo que la admisión simplemente es el punto de contacto entre cientos de familias, sino miles de familias en Chile, y ese conjunto de anhelo, esperanza, expectativa. Y eso hace que se visibilice ahí. Coincido con Verónica, eso no quiere decir que no hayan habido descontentos, quejas específicos respecto a la prueba, malestar, inquietudes, una larga lista, pero eso ha existido antes y no fue sino, para ponerlo de esta manera, antes esos mismos descontentos estaban y se habían manifestado, pero no de esa manera. El que se hayan manifestado de esa manera, yo creo que es difícil separarlo del contexto en el que se dio esa manifestación. Claro, y que sea también el contexto del estallido social, que está todo muy efervescente. Tal cual. Tenemos varias preguntas más, pero creo que por el honor del tiempo no voy a poder hacerlas todas. Voy a pasar a... un segundito. Ya, perdón. Entonces, en su PPE ustedes sugieren 3 estrategias para desarrollar legitimidad. Incremento en la transparencia, agregar valor y participación de las comunidades. En la sección de agregar valor, usted menciona la idea de incluir información diagnóstica en los reportes finales. Y bueno, ahí la pregunta es cómo se compatibiliza entonces el uso para seleccionar alumnos con el uso de generar información diagnóstica. ¿Es posible generar información diagnóstica con el test tal cual está definido actualmente? Yo creo que sí. Me parece que, o sea, de partida no lo veo incompatible. A ver, evidentemente las pruebas son diseñadas con un objetivo, no evidentemente. Idealmente las pruebas son diseñadas con un objetivo al menos claro, al menos uno, y las agendas de validación, las prioridades con las que tú determinas qué es lo que va en una prueba o no, cómo están orientados a ese objetivo, y en este caso tiene que ver con el sistema de admisión. Entonces, eso me parece que es correcto, pero eso al menos para mí no es en ningún caso incompatible con hacer uso de la información que está ahí. Si bien es cierto que el foco es la generación del puntaje para hacer rankings y contrastes, la prueba tiene detrás un nivel de inversión en términos de construcción, conexión con el currículum, selección de ítems, selección de distractores,
hay una cantidad de información tremenda que está disponible ahí. Es más, a mí me sorprendió un poco la pregunta donde decía si era compatible. Para mí es como una tremenda mina de oro que ha sido, de alguna manera, ha estado sin ser tocada. Piensa que las preguntas que están en las pruebas no son reutilizables. Las preguntas las puedes encontrar rápidamente después. Entonces son preguntas que tú perfectamente podrías, voy a dar un ejemplo en base al tipo de cosas con las que el primer análisis que es más familiar para mí, no quiero decir que sea el único ni el mejor, si tú tomaras la prueba completa y la presentaras en un mapa de ítems y personas, con la distribución de las personas e indicando no solamente el número de ítems, sino diciendo qué competencias están asociadas a qué expectativa o cuáles son los niveles de los errores que se cometen en cada una de esas cosas, tú podrías entregar un mapa público con preguntas que fueron pagadas y ya son disponibles para la población en general, con una explicación clara indicando. Las personas que ven su puntaje entenderían no solamente su puntaje, sino que podrían decir, este es el tipo de preguntas que yo no respondí correctamente, y estos son los tipos de errores que se cometen cuando la gente no le responde correctamente, y eso podría ser entregado a colegios o a personas interesadas. Entonces, yo no veo en ningún caso una incompatibilidad, a pesar de que la prueba no esté congenerada ahí, y al contrario, creo que hay sobre la mesa tremendas oportunidades de generar esa información diagnóstica. Ojo, no estoy diciendo que sea diagnóstica, esto no es la idea de que vaya a ser para el aula, para ese estudiante, es una información diagnóstica para quienes la dieron y la van a dar de nuevo, información diagnóstica para colegios, por ejemplo, que puedan ver, dentro del rango de resultados que tuvieron mis estudiantes, ¿dónde están los problemas? ¿Cuáles son los errores más comunes? Toda esa información podría ser visibilizada, que les permitiría prepararse mejor para el futuro. ¿Verónica? No. ¿Tengo que agregar, Verónica? ¿No? Sí, perdona, pensé que habías dicho Carolina. Yo creo que el punto fundamental de nuestro argumento en la práctica es explorar formas en que podamos agregar valor, hacer más valioso, interesante, útil el proceso y la información que sale de una prueba como la que estamos haciendo, para la cantidad de estudiantes que estamos haciendo, digamos, las familias que estamos impactando, que sea de mayor interés para un mayor número de personas y de instituciones en el sistema. Y una de las formas que creemos que se podría hacer eso es utilizando y entregando más herramientas a distintos actores. Uno de ellos posiblemente los establecimientos escolares, los estudiantes que participan y que pudiesen recibir información respecto de su desempeño, de cómo hacerlo mejor, y lo mismo para profesores que no necesariamente hoy día estén haciendo, porque sabemos que hay preuniversitarios, ¿cierto? Y que hay profesores que se dedican a la preparación para la PDT y la prueba de admisión, pero hacerlo de manera más transparente, más efectiva, más sistémica, te fijas, que beneficie a más personas en la práctica. Sí, ese es el argumento de fondo. Okay. Yo participaba en los equipos programáticos del candidato Gabriel Boric, y en esas instancias hubo varias conversaciones sobre justamente el tema del rol diagnóstico que puede tener la prueba de admisión. De hecho, en el programa de Chile Digno ya se venía la idea también, en el programa de Boric también se mencionó. Pero claro, la pregunta ya la hacía porque en las conversaciones que habíamos tenido en su momento, estaba la pregunta si es que, ¿qué es lo que tiene prioridad? Si es que el rol diagnóstico o el rol de selección. Entonces, al menos en las conversaciones que habíamos tenido nosotros, pensábamos que en realidad el rol diagnóstico es más importante porque es más usado. En general, la selección es más específica. Algunas carreras que son de alta selectividad, pero que son más bien la excepción que la regla común. En general, lo que más se necesita es la cosa diagnóstica. Sobre todo considerando la educación técnico profesional, que ellos actualmente no pueden hacer un uso diagnóstico de la prueba tal cual está, pero que necesitan mucho tener información diagnóstica. Pero claro, en ese sentido creo que hay cierta coincidencia de que hay al menos una necesidad de tener algún grado de información diagnóstica. La prioridad de qué va primero a la hora de diseñar la prueba quizá puede ser distinto, pero al parecer hay cierto encuentro ahí. Claro, yo creo que aquí también hay cierta como diferencia en trayectorias y miradas de la medición educacional. Esta idea, hay personas que
expertos en el tema, profesores, hay líneas académicas, digamos, que priorizan un objetivo para un instrumento de medición. Yo creo que en este caso tenemos coincidencias con David en que en la práctica es posible una combinación de objetivos y que deberíamos tratar de apuntar en esa dirección de manera de relevar y poner a disposición la información que tenemos a nivel sistema. Es distinto el sistema hoy día, hay más personas pasando por la prueba de admisión y debería ser útil a mayor número de participantes y de instituciones. Aparte que quiero insistir en que al menos como yo lo veo, dado el nivel de dado que el sistema actual demanda esta conexión entre la prueba y el currículum, el nivel de conexión que hay, esta información que te mencionaba que era una de las posibilidades que se puede hacer para la información diagnóstica, es cierto que es un objetivo pero diría que es un objetivo paralelo, que es un subproducto de lo que debiera ser el argumento de validez para justificar la admisión. Entonces, en el fondo, la generación de información diagnóstica, en base a eso, creo que es un caso en el cual está perfectamente alineado dadas las circunstancias, porque incluso si que fuera un escenario un poco distinto en que por alguna razón las preguntas pudieran ser mantenidas en secreto, quizás ahí tú tendrías algo de duda, pero ni siquiera está esa restricción que puede estar en otro sistema. Entonces hay un muy buen alineamiento que da el terreno fértil para la generación de esa información diagnóstica y bueno, uno siempre, por supuesto, tiene que estar abierto a analizar y discutir esto, pero en principio me cuesta imaginar una consecuencia directamente negativa, porque no estás liberando información que no esté liberada ya, sino que estás agregando interpretaciones y orientaciones curriculares, quizá, o interpretaciones concretas respecto a problemas de errores conceptuales típicos que están acompañándolo. Creo que en general sería valor agregado sin sacrificar el foco que pueda tener por el diseño del sistema actualmente. Claro. El punto al final es el uso final que va a tener, porque si es por un uso formativo, entonces, claro, tener alguna referencia a información quizás sea suficiente. Pero la pregunta es después, si es que tal cual uno está diseñando la prueba, tal cual uno está diseñando los ítems, si es que yo voy a usar esa información diagnóstica para algo más serio, ¿es suficiente o no? Ahí es donde va a salir la pregunta si es que hay que hacer algún cambio o no en la prueba al final. Ok, listo. Muchas gracias. Creo que ya nos pasamos un poco de hecho del tiempo. Gracias por haber participado en nuestra entrevista. Eh, entiendo que va a ser la última entrevista de nuestra serie durante el 2021, así que vamos a igual continuar con más entrevistas, pero bueno, felices de poder tenerlo ustedes esta vez. No, gracias por la invitación de nuevo, gracias por la iniciativa. Tuve la oportunidad, creo que no sé si han hecho una o dos, pude escuchar la semana pasada una de las que habían hecho. Me parece una excelente idea y estoy expectante de poder escuchar en las futuras entrevistas. Sí, lo mismo desde mi apreciación, ha sido súper interesante escuchar las que ya han hecho. Esta no la voy a escuchar, eso sí. Okay. Con mucha vergüenza propia, digamos. Vergüenza escénica, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que están viendo este video, gracias por haber participado y en ver nuestra entrevista. Chao.